taller que ya ha dirigido la licenciada Jares por parte de la dirección departamental. Luego tendremos una recapitulación del taller por parte de Margarita Abascal y entramos de lleno en el desarrollo del taller. Haremos, aprovechando que el grupo es pequeño, vamos a hacer básicamente tres cosas. Uno, una presentación aleatoria por parte de los presentes, aunque si seguimos este número creo que vamos a tener chance de presentar todas y todos los que estamos. Eh, Luego, primero vamos a hacer un compartir de las experiencias que cada una y cada uno de ustedes ha tenido en la elaboración de su plan. Luego, una presentación de su plan y, en tercer lugar, haremos una puesta en común sobre la opinión de cada uno de ustedes sobre el ejercicio, es decir, las ventajas y desventajas que tiene. Eso nos puede ayudar no solo para poder apoyar a las y los compañeros docentes cuando trabajemos con ellos, sino también nos puede servir a nosotros para seguir alimentando el sitio, especialmente en los casos donde no encontramos todos los recursos que quisiéramos ya haber subido. Posteriormente a eso, y puesto que la función de ustedes es precisamente la de acompañar desde diferentes aspectos a las y los docentes del departamento, la idea es que juntos pudiéramos alimentar la metodología que hemos utilizado, tanto en el taller 1 como la que utilizaremos en este segundo taller, para mejorarla y sobre todo para lograr que sea una metodología efectiva, tomando en cuenta la cantidad de docentes que ustedes tienen a su cargo, y especialmente por el número reducido de asesores pedagógicos que me imagino que tendrán que hacer un acompañamiento de carácter pedagógico, aparte de lo administrativo, que tendrán a su cargo otros asesores. Pero en materia pedagógica, pues es parte, digamos, del apoyo que podemos dar a las y los docentes que tenemos a cargo en nuestros respectivos distritos. De manera entonces que antes de finalizar este taller, estaremos haciendo una puesta en común de cómo podríamos manejarnos ya en los talleres, con los participantes en los talleres que tendremos con docentes y una aproximación del posible tiempo que sea adecuado para poder trabajar y pues por lo menos que sean útiles los talleres para los docentes, aunque si lo hacemos al inicio del ciclo, pues será útil, pero si lo hacemos en el transcurso del ciclo será igualmente útil. O sea, el tema de las acciones del docente, pues siempre tienen una permanencia, digamos, una utilidad permanente en el trabajo que ellos desarrollan durante el ciclo. De manera entonces que comenzamos haciendo una recapitulación y para ello vamos a pedirle a Margarita, por favor, que es una recapitulación del primer taller. Muchas gracias, Pedro. Recapitulando, en el primer taller, pues reconfirmamos la importancia de una educación de calidad que pasa cuando todo un equipo lucha, trabaja por ello, ¿no? Que va desde toda la cadena en la que se desenvuelve la educación, en este caso pública, pero que finalmente ocurre esa chispa de luz, o puede ocurrir, o debiese ocurrir en el aula, con los niños y las niñas aprendiendo como debe ser. Y esa es una motivación que tanto ustedes como incluso nosotros que no llegamos a tener ese contacto cercano, pues tenemos. Luego nos percatamos que cnbguatemala.org pues es una herramienta con mucho potencial que se puede aprovechar. Muchos de ustedes usuarios asiduos, pero también con algunos recursos que falta que aparezcan en ella. Y es ahí donde
de parte de OLI, les hacemos la cordial invitación para que puedan ser parte de este trabajo colaborativo que tanto nos urge para subir o al menos compartir recursos educativos abiertos, ¿verdad? Si ustedes tienen algún problema con la parte de adjuntar y subir archivos, solamente pueden compartirlos con nosotros vía correo electrónico o nos hacen saber y ya con Félix coordinamos para subirlos en el link apropiado según la categoría, competencia y según el nivel educativo. Luego, pues ya yo pienso que sería lo más importante de este curso es conocer las propuestas de planificación. Así Entonces, lo que vamos a hacer hoy es resolver o responder a una guía sobre la experiencia de elaboración de un plan docente, sea de unidad de clase anual, semestral, bimestral, etcétera, que hayan realizado según las indicaciones del primer taller. Esta experiencia nos puede servir para dos cosas. Para nosotros nos puede servir para tener claridad de cómo podemos funcionar, digamos, con este tipo de actividades en modalidad virtual. Pero por otro lado, también es un ejercicio para cuando tengamos que hacer o podamos tener la oportunidad de realizar esta actividad con nuestras docentes, con los grupos que cada una de ustedes y cada uno de ustedes tiene bajo su responsabilidad. Comienza diciendo de la siguiente manera. Dice, durante 3 o 4 minutos, cada una y cada uno de los participantes expone en su propio grupo su plan de trabajo. La primera pregunta o la primera cuestión tiene que ver con qué formato utilizó. Es decir, si utilizó el formato que tenemos en el módulo de planificación de los aprendizajes en el sitio cnbguatemala.org, utilizó otro formato, es decir, la cuestión es esa, ¿qué formato utilizó? Luego, si le es útil el formato propuesto en el módulo de planificación en el sitio, si utilizó un formato distinto, ¿por qué utilizó un formato distinto? Si le fue fácil o difícil ubicar recursos para prever en su plan, que hayan sido útiles que puedan ser útiles para el desarrollo de su clase. Luego, si tuvo dificultad para ubicar recursos en el sitio o si encontró en otra página de internet. Luego, ¿qué recomendaría a su grupo de docentes cuando sea la oportunidad de trabajar con ellos y ellas? Luego, ¿qué recomienda mejorar? Y esto es para construcción nuestra, antes de retirarnos. ¿Qué recomienda mejorar en la metodología del taller para cuando se desarrolle con docentes? Esas son las cuestiones que vamos a trabajar hoy. Entonces, los participantes que estamos acá, vamos a responder uno por uno cada uno de estas cuestiones. Ya lo puedo ver. muy bien. Bien. Licenciada Sandra, yo creo que podemos entonces, con base en lo que tenemos a la vista, responder algunas cosas. Por ejemplo, aunque no tenemos todo el formato acá, me imagino que los otros elementos del plan están en otra página. Es decir, aquí tenemos competencias, indicadores de logro y contenidos. Así es, ¿verdad? Sí. En una página siguiente, por favor, sí, cuéntanos usted. Gracias. Bueno, definitivamente yo me centré únicamente en esta parte digamos, como que como actor pedagógico lo he manejado un poco de esta forma. Trabajar lo que es común, podría yo decir, para los docentes, es trabajar esta parte, las competencias, indicadores de logro y contenido, que no cambia definitivamente ni del CNV impreso como el contenido de los materiales con los que contamos en el CNV en línea.
Me faltó un poco de tiempo explorar un poco en relación a la plataforma y todo lo que contiene. Sin embargo, tomo esta parte como ejemplo por la sencilla razón que es como que haciendo ya un sondeo en 2 distritos, esta parte es lo que no cambia con los centros educativos. El tema de actividades, el tema de recursos, es donde ya varía por completo. El docente es quien elige esta parte y determina qué y cómo utilizar. Entonces, por eso no me centré en esa parte, ¿verdad? Eh, el contenido y todo lo que observamos aquí es del CNB del, por pueblos. No me basé a lo que se tiene en la plataforma, pero es como para tener una idea de que en todos los distritos lo que es, toda planificación debe llevar son estas tres columnas, ¿verdad? Eh, Sería como un poco mi opinión con relación a esta parte. Ok, perfecto. De hecho, pues parte precisamente de la función del asesor pedagógico es ese, ¿no? Sobre todo encontrar los puntos más adecuados, más útiles a su respectivo grupo, ¿verdad? Pero aparte de eso y más allá de eso, eh, la pregunta era si, es decir, ya tenemos clara la razón por la cual utiliza y enfatiza esta parte del formato. El punto que nos interesa en este momento básicamente es la relación que usted hace entre el plan que propone con los recursos que tenemos en el sitio. Básicamente es esa la idea, ¿verdad? La idea es que el docente Ay, 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 ay. pueda planificar no solo con facilidad, porque hay un formato y por lo que entendemos hay una versión en Word que es editable y que puede que acá mismo en el sitio, si no entiendo mal, Margarita, así es, que Correcto. eventualmente, perfecto, gracias, que el docente puede utilizar, o sea, no tiene que ir a Excel, no tiene que ir a trazar un formato en su página de Word, sino puede perfectamente utilizar el formato en Word que tenemos precisamente en el sitio. Pero junto con eso es cómo hacemos, cómo facilitamos el trabajo del docente en el sentido de que para a la hora de planificar, de modo que para no tener que buscar libros, para no tener que ir a un montón de sitios de internet buscando a ver dónde encuentra un recurso adecuado, que eso lo encuentre en un solo edificio, en una sola estructura que como es cnbguatemala.org. ¿Verdad? Y entonces, ¿hizo usted el ejercicio de buscar recursos acá en el sitio para su plan? Bueno, para el plan como tal, no, pero Ok, yo hice el comentario la sesión pasada que no lograba ingresar a la plataforma. Haciendo varios intentos, sí, y me llamó mucho la atención el recurso de lectoescritura. Está el recurso de lectoescritura, también el de comprensión, ¿cómo es? Desarrollo de la comprensión lectora, que bueno, yo lo he trabajado, pero es decir, el documento como tal, sin embargo, me pareció bastante interesante que en la plataforma se tiene como que ya dividido los procesos y el punto exacto del libro como tal que se necesita para cada tema. Por ejemplo, el tema de comprensión lectora como tal tiene páginas ya definidas y concentradas en la plataforma que el docente las puede adquirir con facilidad. Entonces, para mí es bastante interesante el contenido o los recursos que se tienen y que sí, definitivamente no hay pierde, más bien es muy concentrado el tema al que buscamos, ¿verdad? El ejemplo que ustedes ponían la vez pasada, ay, no recuerdo, pero es el nombre de un tema, entonces al ingresarlo nos tira ahí
el recurso que nos puede servir. Entonces, sí exploré algunos recursos nada más, no todos, pero ya no los vinculé con el plan. Ok, me parece interesante. Sí, sobre todo eso es básicamente lo que necesitamos saber, ¿verdad? Es decir, en qué momento podemos ubicar recursos adecuados en, en el sitio. Es decir, porque esa es básicamente la orientación que tendríamos que darle a las compañeras docentes y a los compañeros docentes para su planificación. Margarita, Yo me atreví, Pedro, a compartir pantalla precisamente de la versión que permite el sitio descargar, que es una versión editable en formato de Word. Uno le da clic acá. No sé si me siguieron sí, sí, se ve, en el paso a está a la paso, ¿verdad? vista. Cómo llegué acá. Y acá le doy clic, descargo, pero este es el documento que uno tiene a la mano, sin estar jugando. Yo sé los dolores de cabeza de insertar tablas y de manipularlas en Word, y que si no le sale y que cómo le meto esta, ¿verdad? Pero acá está fácil, yo le doy clic, le doy permitir a la descarga. Estos permisos pueden o no aparecer dependiendo de los filtros que uno le tenga programado, ¿verdad? Pero bueno, ya aparece el Word y uno lo llena automáticamente, ¿verdad? Es el documento que me mandó Pedro, perdón. Este es el formato de los aprendizajes y ya aparece acá, solo para que uno llene los espacios en blanco, ¿verdad? Ahí ya descargaste el Yo documento. ya lo descargué, Pedro. Ahí entiendo. Ya, Claro, sí, ya lo pues. tengo en Word en mi máquina, solo para yo llenar la parte informativa, ¿verdad? Y pasar a las competencias. Incluso la tablita ya está. Asumo que sugiere, por ejemplo, acá tengo 3 espacios para los procedimientos, actividades de aprendizaje y de evaluación. 3 espacios también, 3 que serían estas filas para evaluación, y finalmente la última columna de recursos, que también está sin división, al igual que contenidos, indicadores y competencias. Excelente. Mi pregunta en este caso, digamos, ¿es una propuesta de formato o es la que deben implementarse en los centros educativos, y la temporalidad en que podría utilizarse, semanal, bimestral, o eso ya lo define el maestro? Digamos, desde su creación, ¿cómo está pensado el uso de este formato? Si pudieran sacarme de esas dudas, perdón. Margarita. Pedro, a mí me gustaría que yo tengo la misma inquietud porque lo planteaba la vez pasada, porque para mí la planificación es como el presupuesto, ¿verdad? El presupuesto uno lo planifica, pero la ejecución está sobre la marcha, ¿verdad? Y era lo que decía la vez pasada una profesora que me encantó. Yo voy a planificar, pero yo no conozco a mis alumnos, pero eso es planificación. Ya en la marcha, uno como docente puede variar las estrategias de enseñanza de acuerdo a los alumnos, al número, a la diferencia de chicos que le han tocado, ¿verdad? Uno Claro. tiene que, no importa, nunca creo que estamos preparados para la diversidad que nos toca ver en el aula, pero eso es lo que Claro. nos hace docentes, ¿verdad? Yo creo que se están saliendo, fíjese, Pedro, yo no sé si volvemos, si quebramos, si ya rompemos los grupos y nos unimos. ¿Qué le parece? Creo que sí, y retomamos los grupos, o sea, retomamos el plenario respondiendo a la pregunta de la Alexandra, Correcto, por que puede favor. interesar a los demás. Sí, Ok, Correcto, me perdonen parece. que intervenga tanto, seguramente como asesores pedagógicos esta inquietud la tenemos todos. Y es importante reconocer también que, bueno, uno lleva procesos, sin embargo, conforme uno se va haciendo en el camino, va entendiendo muchas otras.
Entonces, con relación a la planificación, en lo personal, he comprendido que la planificación debe hacerse primero un diagnóstico para luego determinar cómo quedaría mi planificación o qué incluir en mi planificación. Entonces, hacer un poco el análisis o la reflexión de que la planificación no se podría pedir, por ejemplo, que los compañeros docentes la elaboren en vacaciones. No, no se podría por la sencilla razón que si ya lo mencionó alguien en alguna reunión anterior, desconocemos con qué grupo de estudiantes nos corresponde trabajar. Entonces sí es una muy buena reflexión que también la hemos llevado con algunos grupos de docentes. Efectivamente. Yo creo que reintegramos los grupos. Tengo sus dos inquietudes, licenciada Sandra. Uno, con respecto al formato. Luego, el tiempo adecuado para planificar, para planificar. Es decir, si antes de iniciar el ciclo o iniciado el ciclo. Estas dos cuestiones quedan y las retomamos ahora que volvamos al plenario. Bien, pues estamos muy inquietos, aquí expectantes con respecto a la experiencia que han tenido en el trabajo que han hecho, eh, no solo para ver si funcionó la subdivisión en grupos, sino sobre todo decir cuál ha sido nuestra experiencia, tomando en cuenta la responsabilidad que tenemos con respecto a los docentes, aun cuando no seamos asesores pedagógicos. Teníamos, antes de escuchar a los líderes de grupo, comentarnos sus principales impresiones del trabajo que han hecho con el grupo, con cada grupo. Tenemos dos inquietudes acá. También nos quedamos nosotros con un grupo acá y la Alexandra Viagres nos comentó, nos presentó el trabajo que había hecho. Eh, yo sé que el tiempo no es suficiente, digamos, para una conversación plena, amena, de todo lo que hemos hecho. Pero hay dos inquietudes que decidimos comentar hasta acá ya estando juntos, por si a alguien más le inquietara la misma cuestión. La primera cuestión es si el formato, de hecho en el chat vamos a encontrar hacia el final, Margarita nos ha compartido el enlace para ir al formulario de planificación de los aprendizajes que tenemos en el sitio. Un compañero en otro momento, creo yo, nos había preguntado si hacía el formato en Excel o algo así, ¿verdad? O tener que trazar la tabla y quitar los pedacitos, borrar líneas, etcétera, para que quede un formato bonito en Word, por ejemplo. Pero acá en el sitio también tenemos, en el enlace que tenemos, es el último mensaje compartido en el chat, tenemos el enlace para acceder a un formulario, a un formato, a un cuadro eh, en versión Word. De manera entonces que incluso se puede descargar. La idea es que cuando un docente les pregunte a ustedes, y mire, ¿y cómo hago el formato? Que si lo hago en Excel, que si, etcétera. No, dígale, métase aquí a cnbguatemala.org y en este enlace puede encontrar el formulario ya elaborado, lo puede descargar directamente a su computadora o a su teléfono y entonces ya puede trabajar. O sea, no necesita utilizar tiempo, que no nos queda mucho para ese caso. De manera entonces, ahora, el punto es si ese es el formato o si hay otro formato. ¿Cuál es el formato oficial? Yo creo que la pregunta deberíamos hacérnosla nosotros mismos, es decir, si ustedes como asesores pedagógicos o si alguno de los otros compañeros que está ahorita participando en la sala, si tiene la información de si ese es el formato, si hay un formato que el Ministerio de Educación haya recomendado. Es decir, si hay un formato que el Mineduc ha establecido, digamos, para uso de los docentes, para su planificación, pues creo que ese es el formato que deberíamos utilizar, ¿verdad? Si no hubiera un formato que el Mineduc haya establecido como el formato oficial y que todo CTA, que todo
que todo supervisor, ahora que todo asesor pedagógico debería pedirle a los maestros que trabajen, pues creo que tendríamos, o sea, si no hay un formato oficial, entonces creo que deberíamos respondernos a un par de cuestiones, que serían como los criterios para determinar si un formato es completo o no, cuál formato podemos utilizar. La planificación, recordemos, le sirve al docente de guía para tener a la vista de manera sinóptica en un solo instrumento todos los elementos que necesita para desarrollar su clase. Ya sea si la planificación es diaria, semanal, por unidad, bimensual, etcétera. Es decir, lo que nos debemos preguntar es, ¿qué cosas necesita el docente tener a la vista para desarrollar su clase con efectividad? Uno, obvio, necesita tener las competencias a la vista. Dos, debe haber identificado qué indicadores le van a servir para ir verificando si está alcanzando las competencias o no. En tercer lugar, pues obvio, tiene que trabajar contenidos. En un formato de planificación no pueden faltar estos tres elementos. Luego, los procedimientos que va a utilizar. Si la idea es que el plan le ayuda a evitar improvisaciones, pues es obvio que debe haber visualizado previamente qué procedimientos va a utilizar. Tenemos claro como educadores, como docentes, que no todos los procedimientos nos pueden servir para desarrollar determinado contenido. De manera entonces que si un docente prevé la metodología o los procedimientos a utilizar, pues mejor. O sea, mientras más claridad tenga en cuanto a la previsión de los pasos que va a seguir para desarrollar su clase, pues va a evitarse el problema de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Híjoles, ¿y ahora qué sigue? O decir, por ejemplo, mire, ya se me acabó el tiempo y hacer algo así como estamos nosotros, ¿verdad? Ya se me acabó el tiempo y no sé, y ahora ya no sé ni qué hacer. O a la inversa, ya terminé todo lo que tenía que hacer y me queda tiempo. O sea, la idea es que los procedimientos nos ayudan a identificar claramente y esto se puede prever porque conocedores de nuestros estudiantes, conocedores del área que trabajamos, conocedores del plan general, digamos, que constituye el área que trabajamos, pues no es muy difícil, digamos, por lo menos prever los procedimientos. Lo que no significa necesariamente que si puse un procedimiento, pues lo debo realizar como dé lugar, o que si no puse algo, que si no escribí algo, si no preví un procedimiento, pues resulta que ya no lo puedo incorporar ya en la práctica. O eso, nuestros planes son flexibles, ¿verdad? O sea, tienen esa característica. La idea finalmente entonces es, si no tenemos un formato oficial que el Mineduc haya establecido y que en el caso de los asesores pedagógicos deberían haber recibido esa indicación de los jefes en la dirección departamental, entonces el criterio es que el formato que sea útil al docente es aquel que contenga los elementos necesarios, suficientes. Suficiente quiere decir que tengo ahí, digamos, lo que necesito y no necesito algo más, lo que no significa que no me pueda servir algo más, simplemente que aquí tengo a la vista lo que necesito para desarrollar mi clase. De manera entonces que el primer punto era ese, si este es el formato, hay otro formato, ¿cuál formato? Y entonces, si no hay uno establecido por el Mineduc, podemos utilizar este u otro que tenga los elementos suficientes para el trabajo del docente en el aula. Si es el oficial, no hay por dónde ir, o sea, no hay mucho por dónde perdernos, es el que hay que utilizar. Margarita. Pedro, yo me atreví, perdón, Por favor. yo me atreví a abrir en dos pantallas, ¿verdad? Y es una de las dudas que nos gustaría que ustedes nos dijeran. ¿Es este el formato en el que los profesores les comparten a ustedes su planificación? Y luego, siempre nosotros hemos leído muchas dudas. ¿Qué competencia busco? Miren, yo soy
Por ejemplo, en este caso muy puntual, yo soy profesora de idioma, de lenguaje materno, ¿verdad? De primero primaria. Entonces, ¿qué competencia es la que yo tengo que buscar? Y lo pregunta el docente de esa área, de ese grado. Y resulta que cnbguatemala.org, como subió todo el currículo, básicamente, si ustedes se percatan, vean vean el lado izquierdo, que es el documento, que es el formulario, y vean el lado derecho, que es la página CNB Guatemala. Básicamente, las 3 columnas no tengo que pensarlo mucho. Correcto, porque acá yo tengo la competencia 1, escucha a su interlocutor o interlocutora demostrando respeto y comprensión del mensaje por medio de gestos y movimientos. Y luego yo me pregunto cuántos de los ciudadanos guatemaltecos logramos esta competencia, pero eso es aparte. La segunda competencia, ¿verdad? Expresa oralmente sus opiniones, sentimientos, emociones y experiencias de su contexto familiar. Y cada una de estas competencias, porque yo voy bajando, este es el sitio CNB Guatemala, yo voy bajando y me voy con todas las competencias. E incluso, perdón, voy a llegar a la última competencia solo para mostrar. La última competencia es la 9 y dice, utiliza el lenguaje oral y escrito como instrumento para afianzar su aprendizaje. Si yo le doy, yo acá, perdón, lo escondí a propósito para que me cupieran las dos a la vez, pero por ejemplo acá, como muy bien lo dijo Pedro, acá yo tengo qué unidad ocupa cada tema. Si es el primer bimestre, si es el cuarto bimestre. Yo recuerdo muy bien a una docente que me decía, a mí me sobraba tiempo y me iba a ver las competencias y el contenido del siguiente grado, de tal manera que mi colega que iba a recibir a ese grupo la tuviera fácil. Y les voy a confesar también que hace como 3 años, yo veía que los niños salían a las 10:30 de la mañana. Y esto yo tenía entendido que era prohibido. Y resulta que ya habían aprendido todos los contenidos. Y es un tema complejo, ¿verdad? Pero no, a lo que voy es que es muy fácil. Si yo ya tengo estas 3 columnas, es más fácil, si lo queremos ver así, nosotros trabajar en estas otras 3 columnas. Que incluso este recurso lo podemos encontrar acá en CNB Guatemala dependiendo de los contenidos, obviamente, pero por ejemplo acá, comparación de las características de los personajes que protagonizan los cuentos en las narraciones que escuchan. Esto, vean, es la competencia 1, ¿verdad? Indicador de logro 1.2, que dice demuestra comprensión de lo que escucha. Y en contenido es 1.2.3, que se trata en el bimestre 1, 2 y 3. Le doy clic acá y nos aparece que hay características de los personajes que protagonizan los cuentos en las narraciones. Acá la página del recurso interno, que es esta, RZ Cienarte, expresión artística, del área de expresión artística, comunicación y lenguaje, 1. La competencia responde a gestos y movimientos. Y ustedes, si se dan cuenta acá, me van a preguntar, ¿y entonces, y esto qué? A ver, le damos clic acá. Si se dan cuenta, el mismo cnbguatemala.org nos indica dónde está localizado el recurso. Y en este caso nos dice que es un recurso externo. Así que yo le doy clic acá. Y me dirige a un canal de YouTube. Y acá estas entradas del canal nos permiten, no le voy a dar clic, cuando el cnbguatemala.org les lanza un recurso, ustedes se van a su formulario, y entonces ustedes pueden decir, ¿verdad? En actividades, ver un video
Incluso, como muy bien dijo Pedro, puedo colocar el link. ¿Se dan cuenta? Esto nos ahorra tiempo, impulsa, ¿por qué no?, la creatividad, porque puede que un docente diga, pero este video no es de Guatemala. Entonces, bueno, voy a buscar un video de Guatemala o voy a conversar con mis alumnos sobre lo que pasa acá en Guatemala o sobre un cuento chapín, que tenemos muchos gracias a la alianza que hizo el Ministerio de Educación con Reaula, este proyecto de USAID, que tuvo una colaboración muy grande durante mucho tiempo, y hay cuentos maravillosos, incluso en español, quiché y mam, si no estoy mal. Entonces, la evaluación, algunos sitios, algunos recursos externos y algunos recursos internos incluso tienen propuesta de evaluación. Incluso detallan recursos. Y esa es el valor, este es el valor agregado que brinda cnbguatemala.org. Dirige automáticamente al recurso, ¿sí? Yo tengo aquí página de recurso interno, progresión de frases y también tengo reconocimiento automático de palabras. ¿Se dan cuenta? Si yo me voy al reconocimiento automático de palabras, vean esto, la descripción del recurso. Acá estos son mensajes de ayuda que nos envía cnbguatemala.org, ¿verdad? Siempre nos recuerda y nos pide calificar. A ver, Margarita dice, este recurso me sirvió. Entonces yo lo califico y le doy las estrellas aquí en la parte inferior derecha, ¿sí? Donde dice calificar el recurso. Entonces, acá ven esto, nos describe el recurso, hay instrucciones para el docente, cuál es el objetivo, la descripción, vean esto, los materiales, ¿sí? Estos son los recursos, ¿o me equivoco, Pedro? No, efectivamente, Margarita. Y nos indica la preparación, incluso qué instrucciones yo le debo dar a los estudiantes. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puede hacer con esto la profesora Margarita? Imprimir. O incluso guardar, si estamos hablando ya en era digital. Yo entiendo que habemos personas que necesitamos papel, otras que no, pero esto se puede guardar automáticamente en la computadora, incluso en el celular. Y es a lo que queremos migrar y son los esfuerzos de Online Learning Initiative cuando estamos buscando financiamiento para poder subir mucho más recursos e incluso dar mayor agilidad a encontrarlos tanto en un celular como en una computadora. Y bueno, acá el autor solo tengo que presentarles, es miembro de junta directiva de OLI, Desiree Palay, para que ustedes vean, esto es un equipo que estamos luchando para tener más recursos y para que esto se haga más fácil, más amigable y más colaborativo.